tal? Soy Blanche Petrich y estamos de este lado. Julio César Mondragón Fontes es uno de los 3 jóvenes que fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014, la noche de Iguala, junto con la desaparición de 43 de sus compañeros y el asesinato de 3 personas que se encontraron en el fuego cruzado esa noche. Importante, emblemático el caso de Julio César, que tenía 22 años, porque fue objeto de torturas brutales y porque este caso, pese a la insistencia de muchas organizaciones de derechos humanos, pese a lo elemental del sentido común, es un expediente que se mantiene apartado del resto del expediente del caso Ayotzinapa. Julio César, la familia lo dijo desde el principio, murió sometido a brutales torturas. Se habla de él como el muchacho desollado. Finalmente, después de 22 meses tuvieron que transcurrir, año y medio, para que salieran a la luz 2 informes separados, incluso discordantes, sobre el segundo peritaje que se hizo al cuerpo de Julio César. El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el informe mucho más fundamentado del equipo de antropólogos forenses, el equipo argentino de antropólogos forenses. Vamos a hablar de estos informes, vamos a hablar de lo que significa, de qué puede hacerse a partir de hoy para encontrar la verdad en este caso, junto con el de todos los demás compañeros de Ayotzinapa. Vamos a entrar en materia dentro de unos momentos. No se vaya. Para hablar del caso de Julio César, de lo que significa, de lo que contiene y lo que significan las conclusiones de la CNDH y del equipo argentino de antropólogos forenses, Marisa Mendoza, la viuda de Julio César, y su abogada Sayuri Herrera han tenido el gesto y la generosidad maravillosa de venir a compartir con nosotros su tiempo para darnos estas explicaciones. Las ya son conocidas de Rompeviento y de este lado también, pero presento Marisa Mendoza, también es egresada de una normal rural, de la normal de Panotla en Tlaxcala, y es maestra, está todo el día desde la mañana hasta las 7 de la noche frente a grupos de pequeñitos de primer año, una maestra con una gran vocación. Y Sayuri, abogada, se pegó al caso con un gran compromiso, con una gran solidaridad con la familia desde el primer momento, cuando realmente era muy difícil encontrar una defensora institucional para el caso, y ahora afortunadamente ya se ha integrado al equipo del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, sí. Y el expediente y el caso de Julio César también es abrigado ya por esta importante ONG de derechos humanos. Sí. Entonces, bienvenidas las dos. Muchísimas gracias. Y a mí me gustaría saber, en primer lugar, Marisa, ¿por qué 22 meses después? Porque eso es lo que salta como una anomalía en una primera intención. ¿Por qué tienen que pasar 22 meses para conocer finalmente
informes conclusivos y más con más documentación sobre la causa de muerte, la identificación científica y el estado del cuerpo de tu esposo. Sí, mire, desde que pasaron los hechos, la verdad, pues fue omitida la muerte de Julio César. Se mencionaba anteriormente que era un ajuste de cuentas o que era una guerra entre cárteles. Entonces, trataron de criminalizar mucho a Julio César en esa parte. De ahí, pues, se trató de dar a conocer que Julio César fue un estudiante normalista, un estudiante más, igual que todos sus compañeros de nuevo ingreso de la normal de Ayotzinapa. Él tenía escasos 2 meses, un mes, desde que él hizo todo el proceso para la selección y quedarse finalmente en la normal. De allí pues estaba yo en proceso del embarazo, él iba y venía, o sea, era más tiempo que pasó conmigo al que estuvo en la escuela. De allí, posteriormente de que pasaron los hechos, que fue el día 26 de septiembre del 2014, cabe resaltar que cuando yo me entero, pues lo único que quería pues ir a recoger el cuerpo de mi esposo, ¿no? Fui a la ciudad de Chilpancingo, hicimos todo el proceso para que pudiera ser trasladado al lugar de origen de donde él era, que era en el Estado de México. Ahí nos entregan un acta de defunción donde se mencionaba que había muerto por un traumatismo cráneoencefálico y que probablemente podría ser a causa de la fauna nociva del lugar, ¿no? Entonces en ese momento lo único que pensaba... El estado de su rostro, ¿no? Sí. De que no tenía rostro, porque el traumatismo cráneoencefálico fue la causa de la muerte, pero había elementos adicionales. Claro, nada más que no se mencionaba. Entonces nosotros, pues, en un primer momento les mencionábamos a las autoridades que, pues, a simple vista de una fotografía que veíamos y el cuerpo ya expuesto, verlo y tocarlo, pues, deducimos a que él fue torturado. Entonces, las autoridades nos mencionaban que ahorita no pueden hacer nada en cuestión a cambiarle la causa de muerte, pero que lo único que nos podían entregar era esa hoja para que pudiera ser trasladado. Entonces, después de eso, cuando regresamos al Estado de México, pues pasamos todo ese momento de duelo para que pudiera ser sepultado, y después pues nos adentramos ya al tema de Julio César, pero trataron de omitir el caso de Julio, se enfocaron más al tema de los 43, y pues sí, efectivamente hay 43 desaparecidos que fueron compañeros. ¿Quiénes lo trataron de omitir? Pues el Estado, ¿no? El gobierno, o sea, trataron de evadir el caso de Julio, dejándolo en el fuero común en el Estado de Guerrero, mientras ya el caso de los 43 fue pasado a la PGR. Entonces, lo que nosotros como familiares solicitábamos era que la PGR pudiera traerlo, pero lamentablemente eso no sucedió y se quedó en Iguala. Entonces, por esa parte, pues desde un inicio, cuando encontraron el cuerpo, hicieron o practicaron una mala necropsia donde estaba incompleto, que estaba no tenía la coherencia suficiente, vaya. Entonces, de allí, con el paso del tiempo resulta que llega el grupo de expertos y por propuesta pues era que se exhumara el cuerpo, ¿no? Para que se le practicara una nueva necropsia y pudiéramos obtener finalmente una necropsia completa. Entonces de allí viene todo el procedimiento para que pudiera pudiera ser exhumado el cuerpo de Julio y finalmente pudiéramos obtener los resultados que ahora conocemos. Esta es una lucha y un asunto de terquedad, de perseverancia muy dolorosa en medio de una pérdida muy severa de 22 meses, Sayuri. Como abogada, ¿cómo ves tú este lento caminar de la justicia, por llamarlo de alguna manera? Porque finalmente, para obtener conclusiones creíbles, científicas de una necropsia, no habría, por sentido lógico, que esperar tanto tiempo. Sí, pues hemos sido muy tercas, ¿no? Hemos sido muy tercas para llegar hasta donde hemos llegado ahora.
Efectivamente tendría que ser más ágil el procedimiento, enfrentarse a procesos tan lentos que además agravan la situación en la que se encuentran las personas, revictimizan en el camino, pues mucho hace desistir a muchas personas de continuar exigiendo justicia, porque es desgastante, porque es doloroso, porque es costoso económicamente, ¿no? Ya habíamos nosotros, y lo recupera el grupo de expertos en su segundo informe, los costos que tuvo económicos poder llevar a cabo la necropsia de Julio César, alrededor de 120,000 pesos, ¿no? Solamente como para toda esta etapa. Que afortunadamente, gracias a donativos y a la solidaridad de organizaciones, de periodistas y al empuje de la familia, a sus propios trabajos, en fin, logramos sacarla adelante. La primera necropsia, ya como lo dijo Marisa, se realizó con poco fundamento, con poca profundidad, y me también decías que es cuatro cuartillas. Cuatro cuartillas. Son 4 cuartillas que no dan suficiente sustento a las conclusiones que presentan, y que también, antes de entregarle el cuerpo a Marisa, hubiera sido muy importante que la Procuraduría de Justicia en Guerrero hiciera una identificación adecuada del cuerpo, sobre todo considerando que no tenía un rostro. Habría sido importante que hicieran una prueba previa de ADN, una serie de cosas que habrían evitado después este largo camino que seguimos para tener lo que ahora dice Marisa, y estamos de acuerdo en que es nuestro día 1, ¿no? Tenemos una necropsia muy fundamentada del equipo argentino de antropología forense y una prueba de identificación en la que sabemos ahora que efectivamente es Julio César Mondragón ese cuerpo que le fue entregado a la familia. A grandes rasgos, ¿qué les aporta, qué certezas les aporta el peritaje del equipo argentino? Pues en primer momento que está más completo. Vienen especificaciones muy precisas de lo que fue, de lo que sucedió ese día y de la causa de muerte de Julio César. En su primer momento, cuando nos entregaron el cuerpo, en el acta de defunción sí se mencionaba que fue una muerte, un traumatismo craneoencefálico, pero faltaban más elementos, ¿no? En esta parte donde los peritos argentinos, donde mencionan que hubo un traumatismo craneoencefálico, pero también hubo una acción humana, donde intervino personas en la parte del rostro y el cuello. En general, ambas partes de CNDH y los peritos argentinos coinciden el traumatismo que él sufrió, ¿no? Esa tortura que él vivió esa noche. Pero en cuestión al rostro, se da el resultado de que hubo una acción humana con un objeto contundente de punzo cortante, pero también intervino en la fauna, pero fue después. Eso es lo que realmente pues impacta, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que fue desollado había ocupado como muchísima atención, y ahora la CNDH dice, no fue desollado, y el peritaje del equipo argentino discrepa y dice, no se puede sacar ninguna conclusión en firme, pero hay indicios de eso. A mí me gustaría, Sayuri, a lo mejor después de una pausa para no traslaparnos en el tiempo, pero me gustaría que si pudieras explicarnos, de todas maneras, la conclusión en los dos informes es lo que la familia había dicho desde el principio: muerte en circunstancias de tortura extrema. Sí. Y eso, ¿cómo tendría que ser tomado por la ley, por la Procuraduría de Justicia? Cuando hay tortura, normalmente se pasa del delito del fuero común al fuero federal, ¿necesariamente o no necesariamente? No necesariamente, pero acá nosotros hemos insistido en que sea la PGR la que investigue el caso, porque en su integralidad, evitando la fragmentación, sería lo más lógico, considerando que en la Oficina para Investigación del Caso Iguala ya hay una averiguación previa en la que se realiza la búsqueda de los 43 y en la que es correcto, si realmente queremos esclarecer los hechos, saber a ciencia cierta quiénes fueron los responsables, que la tortura que sufrió Julio César se investigue ahí y no en una averiguación previa distinta, aún
aun cuando fuera a nivel federal, pero no en una averiguación previa distinta, sino en ese expediente en el que ya de por sí hay declaraciones de personas que han sido detenidas y que están siendo procesadas, y que para nosotros es muy importante esos datos que ellos han aportado en esas declaraciones. Estoy refiriéndome a la declaración del Gil, del Molero, ¿no? Recientemente fue detenido Víctor Palacios, todos ellos miembros de Guerreros Unidos, y todos tienen señalamientos con respecto a qué pudo haber ocurrido con Julio César Mondragón. Eso que estás diciendo es muy importante y es una parte muy poco conocida de este proceso y de esta investigación. Me gustaría que entrar con más detalle para entender la cabalidad, y quiero dejar al aire una pregunta que es difícil, me apena un poquito hacerla, pero para terminar de dilucidar ese tema. ¿Resta en algo el mérito o el demérito de que haya sido muerte por tortura extrema si se llega a la conclusión de que no fue desollado? Vamos a dejar la respuesta de estas preguntas para dentro de un momento. No se vaya. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. Entonces tenemos dos informes, no sé por qué salen en esta fecha, en estas dos fechas distintas, quisiera que me lo explicaran, pero sobre todo, y voy a explicar por qué estoy haciendo una pregunta tan cruda, en qué cambia la conclusión de si fue desollado o no fue desollado, porque han habido en columnas periodísticas de los mismos autores que han tratado de desvirtuar el trabajo del GIEI y del equipo argentino, estos comentarios como ahí está, la familia estuvo lucrando con el dolor o no sé qué, hablando de un desollamiento cuando ya se sabe que no fue un desollamiento. ¿Cambia en algo que Julio César hubiera sido desollado o no? Para ti, ¿cuál es tu sentimiento? Para mí, en lo particular, la verdad, los resultados que virtió CNDH pues están incompletos, la verdad. ¿Por qué? Porque los peritos que estuvieron trabajando en las diligencias de la necropsia y la exhumación solamente trabajaron como observadores. De hecho, inclusive hasta a veces la doctora hasta se sentaba ahí y estaba a una distancia retirada a lo que se estaba trabajando. Ahora, anteriormente nos citaron los de CNDH para informarnos de los resultados que ellos habían obtenido, pero no queríamos que se diera a conocer antes porque necesitábamos a fuerza que estuviera completo esa necropsia, porque estábamos esperando los resultados de nuestros peritos en el campo de genética. Entonces, cuando ellos nos dicen el resultado que ellos obtuvieron, nos hacen un comentario diciendo, pero véalo por el lado bueno.
¿Por qué? Porque ya no van a criminalizar a Julio César como antes se mencionaba, que era una guerra de cárteles, que era un ajuste de cuentas. Entonces véanlo por ese lado, ya no va a pasar eso. Ahorita se va a mencionar que es la fauna nociva y que no hubo un desollamiento. Entonces, esa fue la parte de revictimizar tanto a la familia como a Julio César, ¿no? Entonces, en otra segunda reunión, el perito, bueno, los doctores que se encontraban ahí en CNDH estaban virtiéndole a nuestro perito, que es en este caso el equipo de LEAF, diciéndole que pues cambiaran su dictamen, ¿no? Su resultado final, que porque pues era revictimizar a las familias, que el dolor va a volver a persistir, que pues no nos hagan eso, ¿no? O sea, que le bajaran un poquito al resultado que ellos habían obtenido. Entonces, desde un primer momento, cuando se había pedido el apoyo al equipo de LEAF, pues se les solicitó que fuera con la verdad, ¿no? Con los resultados, que lo que encontraran, pues no los dijeran. Entonces, pues ellos tenían el compromiso, tanto con la familia, con los que estábamos aquí al pendiente del caso, de decirnos qué fue lo que había pasado con Julio César. Entonces, ahí están dos inconsistencias por parte de CNDH, del cual, ¿por qué dio esos resultados, no? Ahora, se tienen 3 informes, el de CNDH, el de LEAF y el de PGR. El de PGR da un resultado de que hubo acción humana, de que no hubo fauna, no hubo participación de la fauna del lugar y que hubo acción humana. Y que sí me gustaría mencionar que como familiares queremos que ellos se pronuncien públicamente a decir los resultados que ellos obtuvieron en los resultados de la necropsia. Este tercer peritaje, las conclusiones de este tercer peritaje de la PGR no han sido dados a conocer a la prensa. No. No hay... Pero sí a la familia. Sí. Sí. Hay 3 peritajes, ¿no? Está el de CNDH, está el de PGR y está el de LEAF. Yo creo que lo que hay que rescatar de todo esto es que estos peritajes, en cuanto a la determinación de la causa de muerte, concluyen lo mismo. En cuanto a la documentación del número de fracturas que tiene Julio César en todo su cuerpo, concluyen también lo mismo. Sabemos que de pronto lo que nos llama más la atención por el impacto, por el terror que ha representado para nosotros y para los padres de los 43 es, sabemos lo que representa ver a Julio César sin rostro, pero creo que lo fundamental y lo que hay que rescatar aquí es que fue torturado. Eso es una certeza en la que hay coincidencia entre los 3 equipos y que finalmente hay recomendaciones de la CNDH que es importante que la Procuraduría General de la República retome, y la CNDH está retomando una petición nuestra también, que es que se abra esta línea de investigación en la PGR para perseguir, por tortura, para perseguir a los culpables, porque hasta este momento no hay una sola persona procesada por el delito de tortura en agravio de Julio César. Una sola, no hay. ¿no? Están detenidos y procesados por otros delitos, pero no por este. Y eso nos llevaría a que permaneciera en la impunidad este agravio que ya hemos visto todos que es muy grave y del cual ahora tenemos pruebas. El equipo argentino de antropología forense participó en la exhumación. Nosotros nos apegamos a sus resultados porque además son peritos muy experimentados, vinieron de Noruega, vinieron de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos. Sí, hay grandes eminencias como el doctor Symes, ¿no? Steve Symes. Es Steve Symes, que es uno de los grandes gurús sobre traumatología trauma en hueso. No estamos hablando, cuando hablamos de Steve Symes, no hablamos solamente de una persona que está formada en antropología o en el caso del resto de los peritos que participaron, que son médicos forenses, y sin demeritar esa parte, sí queremos enfatizar que Steve Symes es un experto en ese tema, un especialista que lleva trabajando muchísimos años en el esclarecimiento de casos similares en trauma en hueso, y que además Steve, cuando da estos resultados a la familia en los que les dice, bueno, no podemos ir más allá de la sospecha de que hubiera habido una acción de una persona para privar del rostro a Julio César, él decía que esto sabía que podría ser desilusionante para la familia,
pero prefirió tener resultados conservadores, apostando a que se profundizara la investigación y a que mediante otras pruebas, otros testimonios, otras diligencias pudiéramos acercarnos a la verdad de ese hecho todavía más, ¿no? Steve es una persona muy seria y no adelanta conclusiones que no pueda probar, que es un poco lo que creemos que también es importante que se retome desde los otros equipos, ¿no? Esta seriedad del equipo argentino de antropología forense. Y además Steve recalcaba algo que es también muy importante, ¿no? Decía, vamos a centrarnos en las fracturas que hay en el resto del cuerpo de Julio César, que sabemos que son 64 y que además en este caso es lo fundamental, que no está puesto en duda y que sobre eso podemos obtener justicia además, ¿no? Entonces, nosotros lo que invitamos al resto de los equipos, a las autoridades, es al debate científico, ¿no? Con bases. Y obviamente, pues, también está de nuestra parte el llamado a la Procuraduría a hacer públicos sus resultados, el llamado a la Procuraduría a investigar el caso de Julio César. En este momento hay 22 policías procesados, privados de libertad, en Nayarit, están en Nayarit y su proceso se sigue en Iguala. Están acusados del homicidio a Julio César, pero estos policías fueron vinculados porque se les encontró pólvora en las manos. Esos elementos no son consistentes con la causa de muerte de Julio César, ¿no? Que sabemos que es un traumatismo craneoencefálico, tortura. Entonces, el proceso que tenemos en Iguala ahora, digamos, se cae a pedazos, justo por eso. Quizá estos policías están además procesados por otros delitos, no saldrían en libertad, digamos. Estos policías son los que están también señalados como imputados por la desaparición de los 43. Sí, están imputados por el delito de delincuencia organizada, en concreto. Están imputados por el homicidio de Daniel Solís, de Julio César Ramírez Nava y las otras 3 personas que en este fuego cruzado que mencionabas fueron privadas de la vida. Pero además estas personas sí fallecen por arma de fuego, ¿no? Julio César ya hemos visto que no, está descartada esta hipótesis que había dado el GIEI de que se tendría que profundizar, que se tendría que aclarar. Ya ha sido aclarado que ese orificio que observaba el perito Francisco Echeverría era parte de las fracturas que tenía Julio César en cráneo, porque, bueno, en todo el rostro, porque se habían documentado un poco las de cráneo, pero en realidad es toda la cara, toda la cabeza la que está fracturada. Muchos fragmentos, quedó en muchos fragmentos. Sí. Un poquito también acotando esta opinión del perito Francisco Echeverría, médico también de mucha reputación en el País Vasco, que ha participado en las exhumaciones de más de 8,000 cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil Española, que fue perito en las necropsias del presidente de Chile, Salvador Allende, del cantautor Víctor Jara y del poeta Pablo Neruda, es decir, ligas mayores en su terreno, saca una conclusión basada en un informe muy preliminar, muy deficiente de los forenses de Iguala y muy temprano en el proceso de investigación. Y vale la pena aclararlo porque ha habido intentos, otros más, de desvirtuar el trabajo del GIEI a partir de esta hipótesis que finalmente se descartó, pero pues tampoco es para desvirtuar el resto del trabajo, ¿no? Claro, era una hipótesis, ¿no? No era una conclusión. Y además, si nosotros logramos llevar a cabo la exhumación de Julio César, fue gracias a la recomendación de Francisco Echeverría. Es cierto. Sí. Él observó que había varias fracturas, le enviamos algunas fotos y dijo, bueno, hay cuestiones que no están documentadas, que no están debidamente estudiadas y es necesaria una segunda necropsia. Y fue recomendación de Francisco Echeverría, y a través de esta recomendación experta el GIEI pues tuvo, digamos, este impulso para con nosotros, este apoyo y este cobijo mediante el cual logramos realizar la exhumación. Muy bien. Pues vamos a continuar porque todavía hay mucho que comentar de el proceso de la exhumación y la luz que arroja y esta nueva etapa que puede empezar a partir de ahora, ¿no, Marisa? Sí. Entonces vamos a seguir con este tema, no se vaya.
decimos que el papel del forense vasco Francisco Echeverría fue clave porque fue él quien hace la recomendación de la exhumación. La exhumación, el análisis pericial, que fue muy complejo, que habría que hablar más en detalle de eso, y luego un segundo entierro, doble duelo para la familia, para la mamá de Julio César, para ti, para sus tíos. En el ínterin muere el abuelito, sin saber nunca los resultados. Sí. ¿Valió la pena esta segunda necropsia? Pues primeramente esperamos 3 meses, después de que fue exhumado el 4 de noviembre Julio César del 2015, esperamos 3 meses para que finalmente el día 6 de febrero del 2016 se le practicara las pruebas de genética, ¿no? No era que dudáramos del cuerpo de Julio César, sino que en cuanto al expediente que se tenía en Iguala, pues era un expediente incompleto, ¿no? Porque no se confirmaba la identidad de Julio. Entonces, pues no queríamos que más adelante tuvieran un pretexto perfecto para decir no, hasta aquí se queda la investigación, ya no vamos a investigar porque no está ni confirmado. Entonces, lo que menos queríamos era que fuera exhumado nuevamente, ¿no? Entonces, a partir de esos 3 meses, finalmente el día 12 de febrero se nos es entregado el cuerpo de Julio César, le dimos una sepultura digna, donde él ya está descansando pues en paz, ¿no? Donde pues sí, fue un proceso muy difícil porque en ese tiempo pues fallece el abuelito de Julio, sin saber los resultados, sin ver nuevamente el funeral de Julio, de su nieto que tanto quería. Entonces pues fue un momento difícil tanto para la familia de Julio, en este caso su mamá, sus tíos, que pues es doblemente dolor, ¿no? En cuestión a que Julio César estaba en el congelador y el abuelito pues falleció. Pero despejó cosas. Sí. Despejó dudas. Sí. Vamos a ver, este es un momento, lo que vemos en pantalla, lo que veíamos hace un momento en pantalla, justamente el proceso del segundo entierro de Julio César. Y vamos a ver a continuación con el impacto fresco de los primeros momentos, escenas, un tráiler de un documental que hay sobre el tema que se llama La omisión. Hablamos de Julio y me viene a la mente cómo lo vi, con el rostro desollado. Yo quisiera desquitarme con la persona que le hizo eso. Acostado ahí tendido, con la cara tapada, y únicamente se le veían los pies, y desde ahí supe que era él. Se trata de una ejecución extrajudicial. Fue asesinado mi muchacha en Ayotzinapa, en la represión de los estudiantes jóvenes normalistas, 26 y 27 de septiembre del 2014. Este es el trabajo documental de Andrés Landeros, el documentalista, rellenando vacíos importantes, echando luz a vacíos muy importantes. Como decía inicialmente Marisa, se trató de omitir, se trató de silenciar, se trató de apartar el caso, y la persistencia de la familia, de la abogada, lograron integrar el tema de Julio César, pese a no tener rostro, como uno de los chicos víctimas de Ayotzinapa, de esa masacre. Yo creo que ahora vale la pena entrar un poquito en el tema de la luz que arrojan estos 2 expedientes. No podemos hablar del tercero, que ustedes sí conocen,
porque no lo conoce la opinión pública, ni yo lo conozco, a menos que ustedes nos puedan ir adelantando también piezas. Pero si pudiéramos ver el grado de fragmentación en una imagen que vamos a pedir, estas son las fracturas del cráneo de Julio César. Esa es una síntesis de una violencia inimaginable perpetrada contra un cuerpo humano, contra una cabeza humana. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo podemos interpretar, cómo podemos analizar y a partir de esta imagen hacia dónde podemos avanzar, Sayuri? Pues es una imagen que ilustra la violencia extrema de la que fue víctima Julio César. Lo que vemos ahí ya es con un trabajo que hay de los peritos de limpieza de los huesos, por eso se ven así, sin tejido blando. Y lo que comentaba Steve Symes, el grupo de expertos argentinos, es que a Julio César lo golpearon ya contra una superficie dura, de manera que la energía que era de la que él era sujeto no tenía cómo el ser liberada, y eso es lo que provoca también que tenga fracturas en distintos costados laterales de la cara, ¿no? Que esto también pudo haber sido con el uso de un instrumento romo, que son estos instrumentos chatos, ¿no? O también con patadas, en fin, una serie de cosas que de las que Julio César, y ahí lo decía CNDH, pues luchó por su vida hasta el final. Eso así fue, pero pues obviamente hay la hipótesis de que participaron muchas personas en este acto, y obviamente lo que dejaron, esta parte que vemos son una parte de las fracturas que están documentadas, ¿no? El resto de las fracturas, lo que provocan las fracturas, por ejemplo, en las costillas, es el daño de órganos, el pulmón rasgado, el hígado, los riñones, que terminan por hacer crisis en todos los órganos de Julio César, y finalmente con estas fracturas en tórax y cráneo pierde la vida. Además, decías de 14 costillas que tiene el cuerpo humano, 12 están fracturadas. 12. A veces en más de un punto, ¿no? Sí, lo que habla también de una acción dolosa. O sea, nosotros sabemos que él fue detenido y fue llevado a este lugar, el Camino del Andariego, donde también entre las conclusiones que presenta la CNDH, ellos concluyen que en ese lugar en el que fue encontrado, en ese lugar fue torturado. Y se observa además ese charco de sangre que está al lado del cuerpo, que también nos da indicios sobre eso, entre las 0:45 de la mañana y 2:45 de la mañana del 27 de septiembre. Otro dato es los huesos más duros del cuerpo son los de la vértebra, y también había 3 vértebras fracturadas. Esto habla de una violencia, una intensidad de la violencia, una gran potencia de la violencia. ¿Tú cómo entiendes, qué lees de estas imágenes? Pues la verdad no me quiero ni imaginar el dolor, el dolor que pudo haber sufrido Julio, ¿no? Porque a veces decimos, nos pegamos en el codo y así como que, ¡ay, me duele!, ¿no? Pero nada más de ver los resultados de 64 fracturas, de que un hueso se rompió, o sea, se deshizo completamente, pues fue un dolor inmensamente fuerte y una tortura para él, ¿no?, en ese momento. Y pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil afrontar cómo es que hay personas tan crueles que le pudieron haber hecho eso a Julio César. Pero eso que estás diciendo también es un argumento muy fuerte ante la ley, ¿no? O sea, debería haber una resolución judicial que dictamine sobre esta tortura. ¿Por qué no se ha llegado a eso todavía?
Bueno, primeramente por lo que decía Marisa, ¿no? Esta persistencia de las autoridades en fragmentar el expediente del caso Ayotzinapa, marginar no solamente a Julio César, sino a un grupo de víctimas que también están ahora procesando sus asuntos en Iguala, ¿no? Que además es un juzgado con muchas precariedades, ¿no? Un juzgado en el que ha sido difícil procesar el caso por sí mismo porque hay muchas carencias. Pero nosotros por eso volvemos a insistir en que una cuestión tan grave y además atendiendo a las recomendaciones del GIEI, pues es importante que sea investigado por la autoridad federal. Volvemos a insistir en que ese proceso que hay en Iguala, que comentábamos hace un rato, en el que hay procesados 22 policías, no se sostiene en cuanto a la acusación a estos policías por el homicidio de Julio César. Y el hecho de que ellos sean desvinculados de esto no significa impunidad para nosotros. Impunidad sería que continuaran procesándose y que se les condenara por un delito que no cometieron, porque lo que nosotros queremos es encontrar a los verdaderos culpables, de los que ya hay algunos detenidos y procesados, pero falta perseguir a otros. Y esos indicios y toda esa información y todas esas pruebas están en la Procuraduría General de la República. Y entonces, atendiendo a eso, a la recomendación de investigar integralmente los hechos y a que los perpetradores, las personas que desaparecieron a los 43 son las mismas que privaron de la vida a Julio César, es ahí donde tenemos confluencia con todo lo que es el caso Ayotzinapa, y para nosotros encontrar a los 43, saber quiénes fueron los perpetradores de su desaparición, eso también va a redundar en que haya justicia para Julio César y para todas las víctimas de estos hechos terribles del 26 y 27 de septiembre de 2014. Marisa, como parte integrante del movimiento de las víctimas de Ayotzinapa, del grupo de familiares y padres de los muchachos, tú has estado si no en todas, en la mayoría de las reuniones con los funcionarios de gobernación, de la Procuraduría, y las 2 reuniones con el presidente. Y tú has hecho peticiones muy precisas y específicas en estas reuniones. ¿Qué has pedido? ¿Cuáles han sido tus exigencias cara a cara con el presidente Enrique Peña Nieto? Pues en su momento, cuando nos presentamos en las reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto, una de ellas fue que pues viera las fotografías, ¿no? Se le entregó un CD donde se veían esas fotografías que se viralizaron en las redes sociales, ¿no? Que él viera la magnitud de la situación, ¿no? De la muerte de Julio César. También se le solicitó que fueran, que participaran en las siguientes diligencias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue solicitud de la familia ante el presidente Enrique Peña Nieto para que ellos pudieran participar en la exhumación de Julio César y pudieran arrojar los resultados que pues ya conocemos, ¿no? También se le ha solicitado que pues sean muy exhaustivos en las investigaciones, que pudiera haberlo atraído la PGR desde que pasaron los hechos. También estaba la exigencia de la familia que pudiera ser atraído por la PGR, pero jamás eso sucedió. Se quedó en el fuero común, en Iguala, y pues allá seguimos. Y como bien lo dice Sayuri, que pues son 22 policías que están detenidos, ¿no? Lo que ahora queremos es que se abra la línea de investigación por tortura, pero que no se fragmente, que nos digan, ¿saben qué? Sí se va a investigar, se va a abrir esa línea de investigación, pero en otro lado. O sea, lo que no queremos es eso, queremos estar todos juntos porque es un solo hecho, un solo caso, y si aparecen los culpables de la desaparición de los 43 estudiantes, claramente van a aparecer los culpables de la muerte de Julio César. En breves momentos vamos a pedirle a Sayuri que por favor nos cuente quiénes están presos, por qué se les vincula y quiénes faltaría por ser apresados. No se vaya, un momento.
Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Varios temas que tocar todavía y el implacable tiempo nos viene pisando los talones, pero vamos a tratar de complementar lo más posible. Sayuri, ¿quiénes son los que sí están detenidos que puedan tener una vinculación con el asesinato de Julio César? Bueno, primeramente en septiembre del año pasado fue detenido el Gil, ¿no? Gilberto Astudillo, que además él en su declaración señala la participación de otra persona que era Mauro Taboada, alias El Molero, señalando que él tendría también relación directa con el homicidio de Julio César. Mauro Taboada ya fue detenido y ya declaró también. Hay una declaración de él ante la oficina del caso Iguala y otra ante la Seido. En la oficina del caso Iguala se reservó, en Seido sí declaró. También ahí tenemos nosotros un extrañamiento de por qué habría estos cambios ante las distintas instancias y autoridades. Pero bueno, también hay hay que decirlo, hay interpuesta una denuncia por tortura en agravio de esta persona, ¿no? que sí estaba bastante deteriorada su salud cuando nosotros lo vimos, ¿no? Pero lo que él dice es que hay un grupo de personas de una célula de Guerreros Unidos que dirige otra persona que se llama Víctor Palacios, en el que se señala a él como parte de una célula, alias el Tilo se le dice a él, de Guerreros Unidos, que tendría participación directa en la tortura de Julio César Mondragón. Son estas 11 personas, bueno, de las que hay detenidas alrededor de 3, 4, que falta todavía investigar, están señaladas en la averiguación previa. Obviamente es una averiguación previa todavía con carácter de confidencial, se les está investigando y bueno, pues obviamente nosotros esperamos que puedan ser detenidos, por eso tampoco podríamos revelar más datos de quiénes están señalados, pero urgimos a la Procuraduría General de la República a hacer las pesquisas necesarias para lograr estas detenciones, obviamente salvaguardando la integridad de las personas para que después no pueda, digamos, atribuírsele a esos testimonios que hubo tortura previa, etcétera, lo que termina por enrarecer, perjudicar y enlodar la investigación, pero que una vez detenidas podamos nosotros también estar presentes en sus interrogatorios para formular preguntas y para que también podamos ir esclareciendo cada vez más cada una de estas pistas que hemos tenido casi como de granitos en un camino muy largo que esperamos que nos lleve a esclarecer los hechos. Y para poder garantizar que se haga esa investigación, está todavía colgada de un hilo pequeño la participación de la observación internacional, el cumplimiento del compromiso de que la Comisión Interamericana pueda seguir teniendo acceso pleno. ¿Qué ha pasado ahí? Pues nosotros hemos visto avanzar el caso Ayotzinapa gracias a la supervisión internacional. En este momento yo creo que sería difícil para el Estado mexicano y sobre todo ha sido difícil para nosotros avanzar frente al Estado mexicano en cuanto a todas las recomendaciones y todas los pendientes que hay por cumplir sobre el trabajo que vino a hacer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Está pendiente de establecerse este mecanismo para cumplir esas recomendaciones del GIEI, para dar cumplimiento a las medidas cautelares que hay de protección a todas y cada una de las víctimas del caso Ayotzinapa, en las que está obviamente el caso de Julio César. Entonces se ha avanzado muy lentamente, pero además gracias a la persistencia de los padres que han estado estos últimos días también en plantón afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores insistiendo en que este mecanismo sea operante.
Y luego también está el otro tema en donde ha sido muy omisa y negligente la autoridad federal, que es el abordaje a la atención a las víctimas. Yo recuerdo en un principio, aparte de las amenazas, te llegaban queriendo comprar tu silencio, queriendo comprar el silencio de los tíos y la mamá de Julio César, y eso, gracias también a la presión internacional, ha caminado, pero no como tú quisieras, o todavía hay pendientes. Pues todavía hay muchos pendientes. Cabe mencionar que ahorita la prioridad es la alimentación de mi hija, del cual pues ellos mes con mes, de manera informal o impuntual, me han estado apoyando en esa parte, ¿no? Asimismo, en las diferentes reuniones que hemos tenido con autoridades, en conjunto con los padres de familia de los 43 desaparecidos, también me han estado dando unos oficios que ayuden en mi trabajo a que me puedan justificar esas faltas que yo he tenido, ¿no? Asimismo, como también se les ha solicitado que, pues ahorita yo trabajo aquí de tiempo completo, de 8 de la mañana a 12:30 y otro turno en la tarde de 2 a 6:30 de la tarde. Mi petición en específico era que yo pudiera realmente cambiarme al estado de Tlaxcala, donde allá mis papás me apoyan con el cuidado de mi hija. Yo viajo por lo regular los fines de semana, trato de salir del trabajo y pues migrarme, ¿no?, a Tlaxcala. Entonces, pues sí ha sido un poco difícil, muy complejo esta situación de estar yendo y viniendo y pues muy difícil, ¿no? Entonces, la solicitud que yo había pedido era que pues me pudiera ser concedido ese cambio. Yo en un primer momento avisé todos mis trámites en la dirección operativa donde yo pertenezco para que pudiera haber salido por lo menos en la lista, ¿no? A lo mejor en todas las solicitudes recabadas pudieran haberme acomodado por ahí, ¿no? Pero en la semana pasada pues me mandaron un correo donde definitivamente me dijeron pues sigue participando, no hay solicitudes y pues no es concedido tu cambio. No lo concedieron. No. Entonces la petición muy precisa para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas era que pudiera, no sé, a lo mejor llegar a un convenio con la Secretaría de Educación Pública para que pudiera ser trasladado mi cambio. ¿Y eso está todavía pendiente? Todavía sigue pendiente. Muy bien. Una última cuestión es muy importante sobre, lo hemos tocado en varios momentos, que el expediente de Julio César sea integrado en el caso Ayotzinapa como parte integral. Sí. Pero en este proceso reciente de la Comisión Interamericana de definir la forma de participación de la Comisión Interamericana después de que fueron corridos del país de mala manera los 5 expertos del GIEI, hay una afirmación del subprocurador Roberto Campa en el sentido de que no tendría por qué estar contemplándose el caso de Julio César Mondragón en este paquete. Quisiera que comentaran sobre esto, por favor. Sí, pues creo que parte también del desconocimiento de distintas autoridades y de esta visión integral e integradora de los hechos, ¿no? En las distintas instancias, no solo la Procuraduría, sino ahora con esta opinión de Campa, que yo creo que en su momento habrá que conversarlo con él y ponerle obviamente como más al tanto, empaparlo un poco más de cuál ha sido la circunstancia de Julio César y de cómo sería idóneo que se abordara la investigación y el procesamiento de estos hechos. Porque también es importante esta participación y supervisión internacional para todas y todos quienes estamos involucrados en el caso, sobre todo para que no se repitan, Blanche, ¿no? Que es algo que también la familia ha repetido muchas veces, que si esto, que además está en riesgo aún de quedar en impunidad, queda obviamente de ese modo, pues va a seguir ocurriendo, como ha seguido ocurriendo también en otros sitios del país. Ya lo dijo también el relator de tortura de la ONU, al que tampoco se le permitió regresar a hacer una visita, que la tortura es generalizada en el país, y en ese momento todavía no teníamos nosotros los resultados de julio para poder informar, para
poder dárselos. Es algo que vamos a hacer ahora también, ¿no? Lo que toca a nosotros ahora es aportar el dictamen del equipo argentino de antropología forense a la PGR, que además ya nos fue requerido, y solicitar a los relatores su intervención, brindarles la información, porque esto también es competencia de esas instancias de organismos internacionales, en particular la ONU. La ONU. Así es. Si llega a la ONU el tema de la tortura de Julio César, ¿para ti qué va a significar? Rápidamente, para concluir esta entrevista. Pues va a significar mucho, ¿no? Porque al fin vamos a lograr que pues sea escuchado la petición que habíamos pedido desde hace mucho, de que se detengan a los culpables, que castiguen a los actores intelectuales, materiales y todos los que tuvieron participación en esa noche, y que realmente el Estado mexicano cumpla las recomendaciones que la ONU solicite para que este caso y que no quede en impunidad y tampoco pueda hacer nuevamente repetición o vuelva a repetirse en otras personas. En otras personas. Desde hace 22 meses, Marisa, la viuda de Julio César Mondragón, los tíos y la mamá de Julio César en Tenancingo, y la abogada Sayuri y las organizaciones de derechos humanos han insistido que deben ser escuchados y que el caso de Julio César debe ser esclarecido junto con el de los 43 desaparecidos y los otros 2 chicos asesinados. De esto hablamos, esta es nuestra apuesta y nos despedimos con esta esperanza. Los derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar.